Hay unas verdades puntuales que quiero meditar con usted y que usted sepa y comprenda que la resurrección es victoria para nosotros hoy. Puede decir conmigo, la resurrección es para mi victoria hoy. No solo para mañana, es para hoy. Si yo entiendo la resurrección, soy poderoso y victorioso hoy en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de Jesús es el sello de la victoria de la cruz y es importantísimo para nosotros como creyentes conocer ese poder. No podemos ignorarlo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15, versículo 20, dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Amén. Esta promesa, la promesa que Dios está haciendo es segura. Si en Adán todos murieron, en Cristo todos serán vivificados. Y todos recibimos vida. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de vida es la que el Señor nos está hablando? Y eso es lo que queremos ver rápidamente esta mañana. Y yo quiero llevarle a usted en unos versículos específicos de las Escrituras que nos hablan de la resurrección corporal, de la resurrección física. Por ejemplo, los evangelios, Hechos, las epístolas, Apocalipsis mismo hablan mucho de la resurrección. 1 Corintios 15 es un pasaje conocido por muchos acerca del apóstol Pablo hablando de que la resurrección es la garantía de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero veamos que algunas escrituras en el Antiguo Testamento que hablaron sobre la resurrección también. Porque ustedes deben saber que muchos creían la resurrección no existe. Había un grupo en los tiempos de Jesús llamado los saduceos. Estos hombres, esta línea o este grupo de gente, ellos no creían en la resurrección. Eran los modernistas de ese tiempo. Como hoy muchos escépticos hay, yo no creo en acerca de eso de la resurrección. Muchos dudan incluso la resurrección de Cristo. Históricamente está comprobado, Cristo resucitó. O sea, si no queremos creer al testimonio de las Escrituras, la historia lo testifica, Cristo resucitó. Amén. Y vamos a ir a Marcos capítulo 12 y Lucas 20. Vamos a ver un grupo que cuestionó la resurrección de Jesús, los saduceos. Marcos 12, versículo 18. Si vamos en la pantalla desplazándonos, estamos usando la Biblia de las Américas en la pantalla, pero usted puede seguir la lectura en la versión que usted tiene a la mano. Amén. Mire lo que dice el versículo 18 de Marcos 12. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Entonces ellos, para probarlo a Jesús, miren la historia que le traen a Jesús. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero. Y así los 7 hermanos, sin dejar descendencia. Por último, murió también la mujer. Entonces aquí viene la pregunta maliciosa que ellos le quieren presentar a Jesús. Verso 23. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Verso 24. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? ¿Por qué para los saduceos era difícil ver la resurrección? Porque no entendían las Escrituras y no podían ver el poder de Dios, como muchos hoy en día. Sea hoy, iglesia, nuestra oración: Señor, yo quiero entender las Escrituras y yo quiero ver el poder de Dios. Muchos verán solamente teoría, verán letra, pero el pueblo de Dios es un pueblo entendido en la obra terminada. Es un pueblo que no corre, sino que todas estas verdades que por semanas hemos estado recibiendo, tenemos que echar raíces. No se ha acabado, apenas empieza el trabajo de echar raíces en la obra terminada. Porque por eso estaban así los saduceos, porque no entendían las Escrituras, no veían el poder de Dios. Mire lo que dice el verso 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, esto está diciendo Jesús, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Pero ellos, ¿qué es lo que querían? Ellos, más que una respuesta
sana a una pregunta que ellos tenían. Ellos lo que querían era hacer caer a Jesús y cuestionarlo. Y Jesús les está diciendo: ¿acaso ustedes no entienden? Cuando los muertos resuciten, ellos van a ser como los ángeles. No se casan ni se darán en casamiento, les dice Jesús. Pero ellos querían cuestionar la resurrección. Verso 26, y aquí viene el énfasis de Jesús. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza ardiendo? Como Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En otras palabras, ¿ustedes no han leído las escrituras? Las escrituras, la ley y los profetas son tan claras en la resurrección. ¿Cómo? ¿Por qué, Señor Jesús? Verso 27, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios está llamando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Vamos ahora, la misma historia está en el libro de Lucas. La misma historia está en Mateo y en Lucas, pero vamos a leer el pasaje de Lucas porque hay algo más que añade Lucas que va a llevarnos a entender lo que el Señor está diciendo. El verso 37. Esta es la respuesta de Jesús a la misma pregunta que le habían lanzado los saduceos. Verso 37 de Lucas 20. Miren lo que dice: pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. Moisés enseñó que los muertos resucitan. Moisés nos enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor, ¿cómo lo llama? El Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas respondieron y dijeron: Maestro, bien has hablado. ¿Y qué pasaba? Verso 40, ya no se atrevían a preguntarle nada a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús con una respuesta había mandado abajo el deseo malicioso del corazón de ellos. Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Amén. Jesús lo enseñó, Juan 5:24. Jesús habló de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. El apóstol Pablo también en Hechos 24 lo habló. En su defensa ante el gobernador Félix, Pablo había sido apresado y Pablo en su defensa ante el gobernador romano Félix le dice en el versículo 15 de Hechos 24: teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Va a haber una resurrección. Ahora usted dirá: ¿cómo puedo ver yo la resurrección en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está la resurrección en las Escrituras? Algunos de los profetas hablaron de esa resurrección futura. Vamos a ir a Daniel capítulo 12. Miren lo que dice Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Daniel está hablando de la resurrección futura. Muchos de los que duermen despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, otros para la vergüenza, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Es decir, abrigamos esta esperanza. Todos los que morimos en Cristo, todos los que amamos la justicia de la obra terminada, ¿qué pasa con nosotros? Dice: despertaremos para vida eterna y brillaremos como el resplandor del firmamento. Brillaremos como las estrellas, los que guiaron a muchos a la justicia. Amén. El salmista también cantó el Salmo 49. Él habló de la resurrección futura. Salmo 16 también él oró: no permitirás a tu santo ver corrupción, no permitirás que mi alma quede en el Seol. Salmo 71 también habla de la resurrección y de que tú volverás a darnos vida. Porque Dios nos creó para tener cuerpos vivificados. Y no solamente nuestro cuerpo, que es la resurrección futura, sino hoy podemos experimentar esa plenitud. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 15:53. Primera de Corintios 15:53. Miren lo que dice la palabra, hablando de esta esperanza. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo al decir esto? Él se está refiriendo a que este cuerpo que es mortal, este cuerpo que es corruptible, un día se va a vestir de inmortalidad. Vamos a ser inmortales, significando que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Todo esto nos habla de la esperanza futura. Y esto rápidamente yo le he mencionado para que sepa y usted esté seguro de que la resurrección es una doctrina bíblica, que la resurrección está fundamentada en la palabra y sobre todas las cosas, la resurrección es una esperanza para todos los que han creído en él, la resurrección futura. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora vamos a ver el efecto presente de la resurrección. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si podemos en la pantalla ponerlos, por favor. Por tanto dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si Cristo resucitó, ¿cuál es el deseo del Señor para nosotros? Caminar en novedad de vida. No podemos vivir en el mismo estilo de vida que vivíamos sin Dios o que viven las personas. Nosotros tenemos una esperanza diaria, nosotros tenemos una esperanza continua. Así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros caminamos en vida nueva. ¿Cuántos creen eso? Debemos caminar en vida nueva. Nuestras vidas deben ser vidas que expresan el poder de la resurrección. ¿Por qué razón? Porque Él resucitó para que yo camine en vida nueva. Él resucitó para que tú camines en vida nueva. Las situaciones que esclavizan a la gente hoy en día no nos pueden esclavizar a nosotros. Las enfermedades que esclavizan y atemorizan a las personas hoy en día no nos pueden a nosotros esclavizar. Los temores que la gente común tiene no pueden ser nuestros temores, porque Él resucitó para que nosotros caminemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, tu vida es un testimonio de la resurrección. Amén. Así debe ser. Verso 5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la muerte, ciertamente, doble certeza, también vamos a hacerlo en su resurrección. ¿Cuántos creen que murieron con Cristo aquí? ¿Cuántos cuando ven hacia el Calvario no solamente ven 3 cruces? ¿Cuántos ven 4 cruces? Cristo, los 2 ladrones, pero también yo fui crucificado con Cristo. Y nuestra vida tiene sentido porque quedamos crucificados allí y es Él el que vive a través de nosotros. Pastor Joel invirtió mucho tiempo haciéndonos entender, y es algo que aún yo sigo echando raíces en eso. La vida poderosa es una realidad para nosotros cuando nos vemos conforme al valor que nos ve la cruz. ¿Cómo nos ve la cruz? La cruz ve, Diego, tú no vales nada. La cruz declara, muchos dicen, la cruz me da valor. El valor que nos da la cruz es muerte. El valor que nos da la cruz es, tú no servías, tú no podías, perdí las esperanzas en ti, por eso quedas crucificado. Por eso tu orgullo quedó crucificado, tu vanagloria, tu jactancia quedó crucificada, porque Dios vio que no había valor absoluto en nuestras resoluciones, en nuestras decisiones, en nosotros mismos. Por eso es que con Cristo morimos, para que ahora el que viva sea Él a través de nosotros. Ese es el sentido de la vida cristiana. Varias veces se nos recordó, Dios no está mejorando, Dios no está queriendo cambiar, modificar o editar para lograr una mejor versión de nosotros. No, Cristo lo que hizo fue crucificarnos con Él para que ahora sea la vida de Él fluyendo a través de nosotros. Solamente ahí somos victoriosos. Solamente ahí, cuando yo me despierto con esa conciencia, cuando yo me despierto con el entendimiento, Padre, gracias porque yo no puedo, pero tú sí puedes a través de mí. Yo no puedo perdonar, pero tú sí puedes perdonar a través de mí. Yo no puedo amar como tú me mandas a amar, pero tú sí puedes amar a través de mí. Es la vida de Él a través de nosotros, porque nosotros quedamos crucificados. Ahora, si quedamos crucificados con Cristo, dice también, resucitamos con Él. Porque Él no se quedó en la tumba, ¿o sí? Él se quedó sepultado, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó para que nosotros tengamos vida, novedad de vida. Sigamos leyendo este pasaje de Romanos 6.
Verso 6, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto. Puede decir conmigo, sabiendo. ¿Cuál debe ser nuestra función, iglesia? Saber, conocer, meditar, reflexionar. Muchos vuelven a la derrota. ¿Por qué? Porque no están haciendo diariamente la tarea de saber, conocer, echar raíces, reflexionar. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje ya? ¿Cuántas veces has repetido esa enseñanza que se te dio? Tenemos que morar y tenemos que saber, tenemos que echar raíces, porque ahí es donde viene el fruto en un árbol que echa raíces. Sabiendo esto, ¿qué debemos saber, Pablo? Y Pablo nos explica que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Queremos vencer el pecado. Aquí está la clave: saber y conocer la obra terminada, saber que con Cristo fuimos crucificados. Y eso tenemos que hacer, iglesia, diligentemente. Hombres, padres de familia, esposos, eso es lo que tenemos que hacer diligentemente si queremos que nuestras familias sean poderosas. Saber, saber y saber. Conocer, conocer y conocer lo que Cristo hizo, porque es insondable. Hey, escúcheme, nunca se acaba de conocer. Nunca se termina de conocer, porque son insondables los misterios y la riqueza de la obra terminada. La herencia a la que hemos sido llamados a vivir. Dice el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El 7, porque el que ha muerto fue libertado del pecado. Amén. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morí, voy a vivir. Vivo con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Si Cristo murió y resucitó y Él está viviendo hoy, yo vivo con Él. Y esa vida debe ser expresa, manifiesta cada día en nosotros. Yo vivo con Él. Yo fui crucificado, pero resucité con Él. Fui resucitado, pero hoy tengo su vida y vivo para Dios. De la misma manera dice el verso 11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque Cristo resucitó, tengo la garantía, hoy estoy vivo. Pero no yo, es Cristo en mí. Cristo en mí. Amén. Esa es nuestra realidad y la de todo aquel que lo crea. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Vamos al libro de Efesios. Nuevamente el apóstol Pablo ratifica el poder de la resurrección. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos, Él vino y nos dio vida, en los cuales andamos. Verso 6, miren lo que dice el verso 6 de Efesios 2. Con Él nos resucitó. Amén. No es que nos va a resucitar. Sí, creemos en la esperanza futura, como lo leímos al inicio, la esperanza futura de la resurrección, que nuestros cuerpos muertos van a ser revividos, o que los que hayamos quedado vamos a recibir cuerpos de gloria. Hey, pero la resurrección es poder para hoy, amada iglesia. Dice la palabra, Él nos dio vida. Él ya nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y el verso 6 dice, con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo mismo que se le hizo a Cristo es lo mismo que se nos hizo a nosotros. Amén. Lo mismo que se le hizo a Jesús es lo mismo que se nos hace a nosotros. Cristo vivió la vida perfecta de obediencia. Hoy el Padre, porque estoy en Cristo, me ve. Tu obediencia es perfecta porque estás en Cristo. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos morir y Él fue nuestro sustituto. Nosotros morimos con Cristo. Cristo fue sepultado, quedando el viejo hombre nuestro sepultado allí. Lo mismo se aplicó a nosotros. Cristo resucitó, con Cristo nosotros hemos resucitado. Amén. Dice la palabra que Cristo fue ascendido a los cielos. Nosotros ascendimos con Él, es lo que estamos leyendo. El cuerpo de Cristo fue glorificado. Dice la palabra que Él nos predestinó para ser glorificados en Cristo. Recibimos la gloria de Jesús. En la medida en que yo echo raíces, recibo la gloria. Y séptima cosa que se le hizo a Jesús, Jesús está sentado. Y con Cristo, nuestros espíritus en este instante
Corporalmente estamos aquí hoy en este edificio, pero nuestros espíritus están sentados con Cristo en lugares celestiales. En este mismo momento. En este mismo momento. Estamos sentados con Él. Y es nuestra decisión vivir de acuerdo a ese valor o vivir de acuerdo al valor de muerte que el mundo te da. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Nuevamente nos enfatiza la verdad del Señor para nosotros. Y sobre todo esto es para todos, pero aún más los que tenemos grandes responsabilidades, los que tienen familias, tienen que saber en la medida en que tú habitas en la resurrección, en esa misma medida fluye el poder de Dios para que tú seas poderoso. Colosenses 3, versículo 1. Mire lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuál es el verbo buscar? Procuren. Es el verbo pon tu corazón. Y mire cómo está escrito el verbo resucitado, es pasado. Si ustedes resucitaron con Cristo, ahora enfóquense, pongan su corazón en las cosas de arriba. Deja de estar ensimismado, deja de estar pensando en las situaciones que te rodean. Enfoca tu mente en la resurrección, enfoca tu mente en la obra terminada, porque tú resucitaste. Pablo dice: si ustedes resucitaron, dejen de enfocarse en las cosas terrenales, enfoquen sus mentes en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestro anhelo cada día? ¿Cuáles deben ser nuestros pensamientos cada día? ¿Preocuparme por lo que el mundo se preocupa? ¿Ocuparme de lo que el mundo se ocupa? Nuestra responsabilidad como creyentes. Dios está levantando, escúchenme, un ejército de la obra terminada. Dios está levantando un pueblo con conciencia de la obra terminada. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significan las cosas de arriba? Significan los valores que son eternos, los valores que no cambian, los valores que pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que poner la mira, fijar la mente, tenemos que disciplinarnos, entrenarnos. Si antes yo dedicaba muchas horas, yo que sé, a las noticias, a la televisión, al celular, si yo estoy entendiendo este mensaje, si yo he entendido el mensaje que se nos está dando por semanas aquí, tenemos que entender que nuestras prioridades deben cambiar y que debemos empezar a echar raíces en lo que Dios quiere que pongamos nuestros afectos y nuestro entendimiento en la obra terminada de Jesús. Dios quiere que cada día seamos, nuestras mentes sean siervas de lo que Cristo hizo, siervas de la obra terminada, siervas del escrito está. Yo no puedo enfocarme en lo que el mundo se enfoca. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses nos está diciendo: si ustedes resucitaron, ahora pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Porque verso 3, miren lo que dice: porque ustedes han muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida. ¿Dónde está nuestra vida? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, la vida la tenemos en nosotros. Somos portadores de la vida, amada iglesia, y ahora es nuestra responsabilidad morar en ese hecho. Pastor Joel nos explicaba: la fe en el hecho libera la manifestación del hecho. Pero la fe, escúcheme, la fe es una acción continua. La fe no es una acción pasada, la fe es continua, es diligente. Yo voy a poner mi mirada en las cosas de arriba. Yo voy a poner mis afectos en las cosas de arriba. Yo voy a fijar mi mirada en lo que se me está enseñando. Iglesia, Dios nos guarde en el nombre de Jesús de subestimar la enseñanza que estamos recibiendo, la enseñanza que hemos recibido por semana y todos los esfuerzos que usted quizás tiene una remota idea, pero déjeme decirle, son unos esfuerzos gigantescos para que la iglesia more y habite en la obra terminada. Y yo no puedo subestimar. Vengo, escucho el domingo, tengo que coger las hojas, tengo que coger los estudios, se están enviando los estudios a los correos para que seamos diligentes en echar raíces en lo que Dios quiere que conozcamos. Solamente así es que vamos a ser victoriosos y que vamos a ser poderosos. La fe en el hecho libera la manifestación, y tenemos que empezar a pensar y hablar de esa misma manera. Tenemos que empezar a pensar y hablar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho.
Porque eso es lo que prepara el canal, hace el canal para que ese hecho se manifieste. Muchos dicen, pero yo llevo años de cristiano y no veo la victoria de Dios en mis finanzas, no veo la victoria de Dios en mi familia, en mis hijos. La razón es, déjeme decirle, porque no ha echado raíces en la palabra. Cuando echamos raíces, Él garantiza, yo doy el fruto. Yo doy el fruto cuando echamos raíces en el terreno correcto. Algo que me impactó es esto: todos sabemos permanecer, todos sabemos habitar, todos sabemos sembrarnos y echar raíces. El problema es que las echamos, las raíces, en los lugares incorrectos, en los pensamientos incorrectos. ¿Dónde vamos a echar nuestras raíces, amada iglesia? ¿Dónde vamos a echar? ¿Dónde vamos a permanecer? ¿Dónde vamos a morar? Es allí donde vamos a estar preparando el canal para el fluir de Dios. Dios quiere hacer poderosas cosas. Dios ha estado haciendo milagros. Y los milagros se manifiestan cuando Dios ve un canal listo, un canal preparado. Y un canal preparado es un canal que está meditando diligentemente en la palabra del Señor. Pero también podemos permanecer en la mentira. También podemos permanecer en los valores del mundo. Y no tan solo que nos ponemos de acuerdo con Satanás cuando hacemos eso, sino que le estamos dando poder para que Él nos haga daño. Cuando yo echo raíces en el lugar incorrecto, le estoy dando a Satanás la autoridad para que Él me haga daño. Yo mismo. ¿Por qué? Porque Dios te dice, según donde permaneces, según ese es tu fruto. ¿Dónde estás permaneciendo? Ese es tu fruto. ¿Dónde queremos permanecer? ¿Dónde permanecemos? Centro Familiar Cristiano, en el nombre de Jesús. Somos una iglesia que permanece en la obra terminada. Y estamos haciendo el canal para que Dios fluya. Esto aquí es resultado, lo que acaba de pasar esta mañana es resultado de que estamos haciendo el canal para que Dios fluya. Estamos haciendo el canal. Él, cuando se despedía en la parte de atrás, en la parte de la entrada, Él me decía, cuando nadie creía en nosotros, ustedes creyeron en nosotros. Ustedes creyeron, porque fueron la primera iglesia que nos abrió las puertas. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace Dios en la medida en que permanecemos y moramos. Amén. Porque cuando permanecemos y moramos, el canal se está preparando y Dios dice, aquí va el poder. Y Dios lo hace en el nombre de Jesús. Papás, seamos de los que permanecemos y moramos para que el canal esté listo para ver el poder de Dios. Es importante esto de aquí. Cuando Pedro es confrontado por Jesús, Jesús había dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz cada día y seguir a Jesús? Muchos lo asocian con sufrimiento. Tengo que sufrir cada día porque es lo que Jesús dijo, que debo tomar mi cruz y seguir cada día. No. ¿Sabe a lo que se está refiriendo Jesús? Jesús nos dice, tomen su cruz y síganme. Significa claven la cruz en los pensamientos comunes. Claven la cruz en los pensamientos y los valores de este mundo. Crucifiquen todas esas cosas para que su mente sea enfocada en los pensamientos míos para ustedes. Eso significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Significa crucificar nuestros pensamientos comunes, los pensamientos del viejo hombre, para que Cristo sea manifestado. Amén. ¿Será que significa sufrir y andar derrotado como práctica de tomar la cruz? Jesús no se está refiriendo a eso, sino que cada vez que rechazamos pensar y valorar como el mundo lo hace, o de la manera como hemos sido mal entrenados, ya sea por la religión, programados, en su lugar, yo crucifico, tomo mi cruz al decidir pensar conforme Dios piensa. Pensar de nosotros como Dios piensa es tomar nuestra cruz cada día y crucificar esos pensamientos. Amén. Así estamos muriendo al mundo, clavando una cruz a los pensamientos altivos, clavando la cruz sobre los afectos desviados, torcidos. De esa manera estamos muriendo al mundo. Cuando lo hacemos, estamos preparando una vez más el canal para que la vida de Cristo repose en nuestro espíritu. Mi espíritu fue hecho tan perfecto que en mi espíritu ahora mora el Espíritu de Dios. A cada uno de nosotros se nos dio un espíritu perfecto por
la obra de Cristo Jesús. Y ese Espíritu perfecto es la casa del Espíritu de Dios. Allí mora el pacto en la forma del Espíritu. Y en mi espíritu también está morando el victorioso, el vencedor. Amén. Eso es lo que Él dice en su palabra. Resurrección, amada iglesia. ¿Qué es resurrección? Resurrección es que Cristo se manifiesta y que Cristo se revela al corazón. Muchos aún no han experimentado la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo no se les ha revelado. Esto es lo que daban testimonio los apóstoles. 1 Corintios 15, 1. Pablo empieza a hacer una síntesis de lo que es el evangelio. Rápidamente dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Verso 3: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que había recibido Pablo? Este evangelio, escúchelo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este era el evangelio de Pablo. Es el evangelio de la obra terminada. Que Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene lo interesante. Ese evangelio transforma nuestras vidas solamente cuando se da la revelación. Mire lo que dice el siguiente versículo. Verso 5: que se apareció a Cefas. Ese Cristo resucitado tenía que revelarse a la vida de Cefas o Pedro. Que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. La pregunta es, iglesia, ¿Cristo ha sido revelado en nuestros corazones? ¿Cristo se ha aparecido a nosotros como se apareció a ellos? ¿Por qué fueron tan poderosos y victoriosos ellos? Porque tenían la revelación. Y la revelación no es carne ni sangre, la da el Padre. El Padre la da. ¿En qué medida? En que yo digo: Señor, revélame más y más. Me declaro que no sé. Es más, Señor, hoy aquí me declaro: yo no sé, quiero conocer más. Quiero conocer más. ¿Cuántos se unen conmigo a esta oración? Señor, quiero echar raíces en la obra terminada. Quiero echar raíces en el poder de resurrección. Amén. Porque esa es la bendición para todos los que hemos creído. Amén. Vamos a Filipenses 3, que es un pasaje también conocido quizás por muchos, pero de gran trascendencia para nosotros, iglesias. Pablo escribió la carta a los filipenses en los últimos días de su vida. Y se nos explicaba, se nos decía: es increíble cómo esta es la carta del gozo, sabiendo que Pablo está en la prisión. Pablo está en la cárcel, y desde la cárcel él envía esta carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Por eso se llama la carta a los habitantes de Filipo, los filipenses. Y Pablo, estando en la cárcel, escribe una carta donde estimula el gozo. Pablo escribe una carta donde estimula el servicio. Y Pablo escribe una carta donde estimula a los creyentes a conocer el poder de resurrección. Miren lo que dice Filipenses 3, 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Pablo quiere conocer a Cristo, pero Pablo ya ha predicado demasiado, ha viajado por todas partes predicando el evangelio. Pablo ha sido testigo de maravillas y milagros que Dios ha hecho a través de él, iglesias levantadas. Pero Pablo está diciendo en el final de sus días: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocerle más. ¿Por qué? Porque él dice: es un incomparable valor. Es decir, no se acaba. Es insondable, es profundamente, eternamente profundo el valor de conocer a Cristo. Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y todo lo demás, dice, es basura a fin de ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios,
sobre la base de la fe. Y verso 10, mire lo que dice nuevamente: conocerle a Él, el poder de su resurrección. Pablo está queriendo conocer el poder vivificante, el poder que lo levantó a él de los muertos. Yo quiero conocer más, Pablo. El apóstol Pablo, con años de experiencia, años de ministerio, él mismo reconoce: yo quiero conocer más el poder de tu resurrección y la participación en tus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué es lo que estaban diciendo Pablo y los apóstoles que también confesaron esto? Ellos estaban diciendo: cuando nuestro maestro en esa semana de la pasión era maltratado, era vituperado, era insultado, era vejado, cuando nuestro maestro estaba allí en esa hora de dolor, nuestro maestro mostró un carácter impresionante. Nosotros queremos llegar a ser como Él, semejantes en su muerte, porque eso nos ha marcado, están diciendo los apóstoles. Queremos llegar a ser semejantes. ¿Por qué? No por teoría, no por haber estado 10 años en una iglesia, no por haber estado conociendo una religión, es por haber echado raíces en la obra terminada de Jesús. Solamente así es posible vivir la vida que estos hombres vivieron. ¿Por qué fueron mártires? La palabra mártir no significa sufrir. La palabra mártir significa: yo fui testigo y conozco la verdad. Nada me puede hacer cambiar de esa verdad. Esa verdad de Cristo resucitado, Cristo aparecido y manifestado a ellos, los cambió. No fueron los mismos. Ellos contemplaron al Cristo resucitado y por eso sus vidas lograron lo que lograron e hicieron lo que hicieron. En la medida en que Cristo es revelado a nosotros, en la medida en que seguimos echando más y más raíces en la obra terminada, es ahí donde nosotros vamos a tener y expresar el mismo carácter de ellos. Solamente así. Vernos con Cristo. Así como Él murió, morimos, y así como Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Primera de Pedro 1:3. Mire lo que dice. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En otras palabras, nos hizo resucitar a una esperanza viva. Yo muchas veces he vivido como que si tuviera una esperanza muerta. Yo muchas veces he vivido y conozco a muchos que viven como que si tuvieran una esperanza muerta. Pedro nos dice: ustedes fueron renacidos a una esperanza viva. Esa es la esperanza que nos fue dada por medio de Cristo Jesús. Fuimos renacidos a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Pedro está predicando lo mismo que Pablo está predicando. Porque Cristo resucitó, nosotros también hemos renacido a una esperanza viva. Versículo 4, escucha, iglesia, ¿qué es lo que usted gana por echar raíces en la resurrección? Mire lo que dice: para obtener una herencia incorruptible. ¿Sabe por qué Pablo decía: yo quiero conocer el poder más y más, su resurrección? Porque yo quiero disfrutar más y más de esa herencia incorruptible. Es una herencia incorruptible la que nos ha sido dada, inmaculada, es decir, sin contaminación y que no se marchitará. El mundo pelea por una herencia que se marchita. La gente con valores comunes y terrenales lucha y se enfoca y permanece para obtener una herencia que se marchita. Pero dice el apóstol Pedro: la herencia que disfrutamos y tomamos parte, todos aquellos que echamos raíces en la obra terminada, la herencia que recibimos es una herencia incorruptible, es una herencia que no se marchita, es una herencia reservada para nosotros. Ese es el evangelio. Y es en donde debemos echar raíces. En la medida en que más conocemos el poder de su resurrección, más fluiremos en el destino que Dios preparó de antemano para nosotros. Recuerda que leímos Efesios 2:1 hace un momento. Dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos. Veamos ahora el mismo capítulo, Efesios 2, verso 7. ¿Qué es lo que recibimos al tener esta conciencia? Efesios 2:7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos que vienen las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está esperando mostrar su poder. Dios está con
Dios es como una estación de radio, siempre está radiando, es una estación que nunca se apaga. Pero ¿quiénes son los que reciben la señal? Los que sintonizan. Tú andas desintonizado, por eso es que no recibes la señal. ¿Por qué? Porque dice poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios está esperando mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Verso 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y mire lo que dice 10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, fuimos creados de nuevo, fuimos recreados en Cristo para hacer ¿qué cosa? Buenas obras. ¿Sabía que cuando usted conoce el poder de resurrección, usted va a caminar en buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Hay un destino glorioso para usted. Hay un destino de gloria para nosotros cuando conocemos el poder de resurrección. Poner nuestra mirada en la resurrección, iglesia, entonces nos lleva a experimentar vida en las áreas muertas. Muchos piensan en la muerte como un estado físico solamente, pero la Biblia describe la muerte como una realidad dinámica que impregna a este mundo caído. ¿Y cómo se manifiesta esa muerte? Peligro, hambre, enfermedad, pérdida, esterilidad, exilio. Y Dios provee poder de resurrección para todas estas situaciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Y Ezequiel vio una visión de un valle de huesos secos que representaba a Israel cautivo, el Israel muerto. Pero en esa visión Ezequiel ve que esos huesos vienen a la vida y se forma un ejército. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Yo voy a hacer regresar a la vida a mi pueblo que está cautivo, lo voy a traer de regreso a su tierra. A los que están muertos. El cautiverio de Israel en Babilonia fue una muerte y su regreso es una resurrección. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron esposas estériles. Los patriarcas, sus esposas, eran estériles. Y la esterilidad es una condición de muerte. Antes de que Raquel quedara embarazada, es más, ella le suplicó a Jacob: dame hijos o si no me muero. Porque la esterilidad indicaba muerte de la línea familiar. Revertir la esterilidad entonces era experimentar la vida de entre los muertos. Mire lo que dice Romanos 4:19, hablando de Abraham. Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y contempló la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, verso 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Dios lo había prometido, de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Familiar, traer de la esterilidad a su esposa y traer la vida a la línea familiar. Y en este mismo pasaje, más adelante, mire lo que dice: dando gloria a Dios y estando plenamente convencido. El verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Es para nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Verso 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados, ¿por qué? Porque Él resucitó y es nuestra garantía. En Génesis está la historia de Isaac yendo a ser sacrificado por su padre Abraham. Abraham ya lo había sacrificado Isaac en su corazón. Abraham ya había tomado la resolución y determinación. En otras palabras, Isaac estaba muerto en el corazón de Abraham. Abraham lo había atado para el sacrificio,
Pero justo antes de que el cuchillo atravesara la piel, Dios intervino con un sustituto inocente, el cordero que Dios proveyó. Y miren lo que dice Hebreos 11 al respecto de esto. Hebreos 11, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Isaac estaba muerto y Dios lo resucitó. De donde en sentido figurado dice, Abraham lo volvió a recibir. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Escritura experimentaron resurrección en sus vidas, sus familias y en sus llamados. Noé y su familia liberados del diluvio, José del pozo, los israelitas de Egipto, los 3 amigos del horno, Daniel del foso de los leones, los judíos de la horca de Amán y Jonás del gran pez. Tales historias de liberación de peligro nos testifican el poder de Dios para vencer a la muerte en cualquier área de nuestras vidas. Amén, iglesia. Sea hoy, y no solamente hoy, mañana, toda esta semana y cada día de nuestra vida, el momento ideal para echar raíces en la resurrección y echar raíces en la obra terminada. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? Amados del Señor, clamemos al Señor que Dios nos dé el querer como el hacer en echar raíces en la obra terminada de Jesús. No hay otra manera en que vamos a ser poderosos y vencedores. ¿Cuántos han sido grandemente bendecidos estas semanas? Ok, la victoria está por llegar en muchas de las áreas. Pero escúcheme, solamente se manifestará permaneciendo. Solamente se manifestará echando raíces. Padre Celestial, hoy celebramos, Dios, recordamos que tú resucitaste de entre los muertos. Pero esa resurrección no es un hecho histórico apenas. Esa resurrección es relevante para todos aquellos que hoy, Padre, deciden permanecer y deciden morar. Padre Celestial, el mundo está compitiendo por nuestra atención. Hay muchas cosas que están anhelando ser el centro de nuestras vidas. Pero hoy, Padre Celestial, declaramos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos hizo renacer a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Padre eterno, levantamos nuestras manos, Señor, diciéndote: henos aquí, Señor. No saldremos del terreno de la victoria, no saldremos del terreno de la obra terminada, pero esto es posible solo por tu gracia, Jesús. Padre, queremos echar raíces, queremos permanecer, queremos morar, porque nuestro adversario, el diablo, está diligentemente, persistentemente buscando desenfocarnos, buscando distraernos. Pero Padre Celestial, en el nombre de Jesús permanecemos, en el nombre de Jesús moramos, en el nombre de Jesús escuchamos la palabra una y otra vez, porque en la medida de permanecer somos vencedores, en la medida, Señor, de morar somos vencedores, en la medida de habitar tu
vida se manifiesta, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Dios eterno. Tú estás trabajando en tu pueblo. Padre, anima a tu pueblo, a tu iglesia, por el poder de tu palabra y de tu evangelio. Anímanos a permanecer, a contemplar la hermosura de la cruz, la hermosura de lo que nos fue dado en Cristo. Padre, esa herencia incorruptible. Padre, porque quieres bendecir nuestras familias, quieres bendecir nuestros hogares, quieres bendecir, Padre, nuestros trabajos, quieres bendecir nuestra salud, quieres bendecir nuestras finanzas, Padre celestial. Pero todo ello, Señor, como resultado de amar y conocer lo que ama tu corazón, la obra terminada de Cristo Jesús, que dijo: terminado está, consumado está, tetelestai. Padre, un grito de victoria sobre la muerte, un grito de victoria, Señor, sobre nuestros adversarios. El grito de victoria, Señor Jesús, nos pertenece y es nuestro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre celestial. Tu pueblo es un pueblo que permanece. Padre celestial, ahora mismo, Señor, todo aquello que no es de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús tomamos tu autoridad y ordenamos a lo que no es de Cristo en los cuerpos, ordenamos a lo que no es de Cristo en los hogares, ordenamos a la depresión, a la tristeza, ordenamos a la angustia, ordenamos: no tienes lugar en nuestras vidas, porque el vencedor mora en nosotros, el vencedor habita en nosotros. Y fuimos llamados a habitar en victoria. Somos Israel, Señor. Somos el pueblo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Gracias, Padre eterno. Recibe la gloria, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Ejército, levántense a tomar y conquistar lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ejército, levántese y anime al que está desconsolado, fortalezca al que está debilitado en el nombre de Jesús, porque este es el tiempo de la manifestación de los hijos de luz. No es mañana, no es para aquí entre un tiempo, es para hoy. Los hijos de luz se manifiestan, los hijos de Dios se manifiestan. Y Padre, declaramos, Señor Dios, que viviremos y no moriremos. Viviremos para contar las obras del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús.